Bienvenidos al informativo de Magnificat.tv, dedicado a ofrecer noticias de la Iglesia. Es miércoles 26 de junio de 2019. Comenzamos. Se ha presentado el Instrumentum Laboris del Sínodo sobre la Amazonía que se celebrará en octubre. Entre otras cosas, propone la ordenación de hombres casados. El prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, Cardenal Becciu, ha beatificado en Madrid a 14 monjas martirizadas por los comunistas. El cardenal de Colombo ha denunciado que el gobierno de Sri Lanka tenía informes de que se iban a producir atentados contra los católicos y no hizo nada. El arzobispo de París ha cumplido su promesa y poco después del incendio que afectó a la Catedral de Notre Dame, se ha vuelto a celebrar en ella la Santa Misa. El cardenal Cupic de Chicago ha desautorizado al obispo que anunció que no daría la comunión a los políticos que habían votado a favor de una nueva ley del aborto. En el Sínodo sobre la Amazonía que se celebrará en octubre en Roma, se va a proponer, entre otras cosas, la ordenación sacerdotal de hombres casados. Con el título Amazonía, nuevos caminos para la Iglesia y para una ecología integral, se ha hecho público el Instrumentum Laboris del Sínodo de la Amazonía, que tendrá lugar en el Vaticano del 6 al 27 de octubre de 2019. Una de las partes que más polémica ha desatado es la que lleva por título Los desafíos y esperanzas de la Iglesia profética en Amazonía con rostro amazónico y misionero. Afirmando que el celibato es un don para la Iglesia, se pide que para las zonas más remotas de la región se estudie la posibilidad de la ordenación sacerdotal para personas ancianas, preferentemente indígenas, aunque tengan ya una familia constituida y estable, con la finalidad de asegurar los sacramentos. También pide identificar el tipo de misionero oficial que puede ser conferido a la mujer, tomando en cuenta el papel central que hoy desempeñan en la Iglesia amazónica. 14 monjas de clausura, martirizadas por los comunistas, fueron beatificadas en Madrid por el cardenal Becciu, prefecto de Causas de los Santos. El cardenal Becciu, prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, proclamó beatas en Madrid a 14 monjas concepcionistas franciscanas, martirizadas en 1936, al inicio de la Guerra Civil Española. Las religiosas fueron asesinadas por los comunistas. La Madre María del Carmen Lacaba y sus compañeras de orden procedían de los monasterios de Madrid, El Pardo y Escalona, y fueron asesinadas durante la persecución religiosa que pretendía eliminar a la Iglesia en España, afirmó el cardenal Becciu en su homilía. El purpurado destacó que fue precisamente la aversión a Dios y a la fe cristiana lo que determinó su martirio. Sus verdugos eran milicianos, que guiados por el odio a la Iglesia católica eran protagonistas de una persecución religiosa general, sistemática contra las personas más representativas de la comunidad católica. El cardenal Becciu relató hechos de su martirio que impresionan profundamente, como el grito de «Viva Cristo Rey», con el que recibieron la descarga de fusilamiento, o el «Sí, por la gracia de Dios», con el que respondieron a la pregunta de sus asesinos de si eran monjas, lo que equivalía a una sentencia de muerte. Según el cardenal, la fuerza de los mártires en tierras de España es la fuerza de la fe, de la esperanza y del amor, que ha demostrado ser más fuerte que la violencia. Ha sido vencida la crueldad de los pelotones de fusilamiento y de todo el sistema de odio organizado. El gobierno de Sri Lanka sabía que se iban a producir atentados contra los católicos y no hizo nada para impedirlo, ha denunciado el cardenal de Colombo. Durante una conferencia de prensa en Roma, el cardenal Ranjit, arzobispo de Colombo, Sri Lanka, dijo que el servicio secreto de la India informó al gobierno de Sri Lanka sobre el ataque el 4 de abril, pero ellos no hicieron nada al respecto. 2 meses después de los mortíferos ataques terroristas que devastaron Sri Lanka el domingo de Pascua,
El cardenal de Colombo denunció un grave error de responsabilidad por parte del gobierno de Sri Lanka, que habían sido advertido de la amenaza. Si hubiera sabido que se había planeado un ataque, habría vaciado todas las iglesias y le habría dicho a la gente que se fuera a casa, agregó. Podríamos haberlos protegido. Según los informes, a las autoridades del país se les advirtió varias veces sobre la amenaza de un ataque terrorista en abril, incluida la misma mañana en que tuvieron lugar los ataques. Hace 2 años, señaló el cardenal, la policía local encontró campos de entrenamiento yihadistas con explosivos y armas. De nuevo se ha celebrado la Santa Misa en la Catedral de Notre-Dame de París, arrasada tras un incendio hace pocos meses. La diócesis de París anunció que el sábado 15 se celebró la primera misa en la Catedral de Notre-Dame, 2 meses después del incendio que consumiera parcialmente el edificio. Por razones obvias de seguridad, los fieles no pudieron asistir, pero pudieron seguir la celebración en directo en la televisión de KTO, el canal de televisión católica de Francia. La celebración fue presidida por el arzobispo de París, Monseñor Aupetit. A ella asistieron solo 30 personas. La fecha elegida fue simbólica. El 15 de junio se celebra, de hecho, la fiesta de la dedicación de la Catedral de Notre-Dame, dice el comunicado de la Arquidiócesis de París. Parisinos y turistas necesitan seguir reuniéndose en oración y, para responder a esta necesidad, la diócesis decidió instalar una imagen de la Virgen en la plaza de la Catedral, en un espacio reservado para el recogimiento. En el lugar siempre habrá sacerdotes disponibles para acoger a los asistentes y para la confesión. El cardenal Cupic se ha mostrado a favor de seguir dando la comunión a los políticos que votaron la muy permisiva ley del aborto del estado de Illinois. El cardenal Cupic de Chicago defendió la entrega de la Sagrada Comunión a los políticos pro aborto y dijo: creo que sería contraproducente imponer sanciones simplemente porque no cambian la mentalidad de nadie. El cardenal Cupic expresó su posición a raíz de que el obispo de Springfield, también en Illinois como Chicago, prohibiera que los legisladores pro aborto reciban el sacramento de la Sagrada Comunión, citando el artículo 915 del Código de Derecho Canónico. Para el obispo de Springfield, la prohibición de comulgar lanza un mensaje de advertencia a toda la comunidad católica sobre la gravedad del pecado del aborto y la pena en que incurren los que lo practican. Nuestro editorial de esta semana está dedicado a comentar el Instrumentum Laboris del Sínodo sobre la Amazonía, que tendrá lugar en octubre. Esta semana se ha presentado el Instrumentum Laboris del nuevo sínodo que se celebrará, si Dios quiere, en octubre, el sínodo de la Amazonía. Estamos ya acostumbrados, por desgracia, a que los Instrumentum Laboris de los últimos sínodos nos dan enormes disgustos. Yo creo que es una táctica, es decir, amagan con cosas terribles para que después, cuando no salga todo eso, la oposición diga, bueno, no ha sido tan malo como esperábamos, y así lo acepten y acepten cosas que de otra forma quizá no hubieran aceptado. En todo caso, en este Instrumentum Laboris hay realmente cosas muy discutibles. La prensa en general se ha fijado sobre todo en el tema de la posibilidad de ordenar a hombres casados. Eso ha sido lo que ha llamado más la atención. Desde mi punto de vista, eso, que tiene su importancia, no es lo peor del Instrumentum Laboris. Se acude a la necesidad de que haya más sacerdotes que lleguen a sitios muy remotos en la Amazonía, donde, según se dice, no llega el sacerdote a celebrar la Eucaristía nada más que cada 2 o 3 años. Sin Eucaristía realmente es difícil la vida comunitaria. En otras partes de la Iglesia, por ejemplo, la Iglesia católica de rito griego o los anglicanos que han vuelto al catolicismo, se permiten los
el sacerdocio de los casados. Por tanto, no estaríamos ante algo que es contrario a la tradición y contrario al dogma. Ese de verdad no es el problema. Lo que sí que sucede es que se tiene la sospecha de que esto no es más que una excusa. Esto es la tapadera, lo de la dificultad en llegar a los sitios más remotos de las selvas de Brasil o de las selvas amazónicas de Colombia o de Perú. Esto no es más que la excusa, la tapadera para permitir que en otros sitios también se acepte el sacerdocio de los casados. Por ejemplo, Alemania. Y esto es una manipulación. Es decir, se está utilizando a los indígenas del Amazonas como excusa y como tapadera para favorecer a los ricos y aburguesados alemanes. No me refiero a que todos los alemanes sean ricos y aburguesados, sino a estos que promueven desde Alemania la nueva iglesia, como ellos la llaman. Al final, repito, es como sucedió con el aborto. Se abre un poquito la puerta, un resquicio, y después ya, una vez que está abierta, se abre de par en par. Y lo que eran casos excepcionales y muy concretos, muy delimitados a un lugar geográfico, después se exporta al conjunto de la iglesia. Ese es el temor. Pero como digo, no me parece que esto sea lo más grave, y esto es bastante serio, pero creo que lo peor es el fondo ideológico que hay en el Instrumentum Laboris. Esto me parece algo difícil de digerir por una mente medianamente ortodoxa en el sentido católico. Pero hay que explicarse, es decir, hay que ir un poquito para atrás. Cuando en 1989 cae el muro de Berlín y a partir de ahí se derrumba el imperio soviético, bueno, pues todos estos teólogos pro-marxistas de la teología de la liberación, no solo latinoamericana, pero sobre todo allí, se quedan sin cobertura. Ya no podían seguir poniendo la Iglesia al servicio del marxismo como habían hecho hasta entonces, con la excusa de llegar un día a la sociedad sin clases, esa sociedad ideal, ese paraíso en la tierra. Y, por supuesto, para llegar a esa sociedad sin clases había que pasar por la dictadura del proletariado. Dictadura que no quedaba más remedio que fuera sangrienta, porque eso eran daños colaterales. Bueno, pero cuando ya se puso de manifiesto ante todo el mundo lo que había detrás del telón de acero, ya no pudieron seguir haciendo el mismo discurso, no por falta de ganas, sino porque nadie les creía, y entonces se reciclaron. Y lo que antes era la sociedad sin clases ideal, empezó a ser el mundo indígena, como la mayor parte de los pensadores que estaban allí en Latinoamérica, pues el mundo indígena, y de una forma especial donde está menos occidentalizado, que es en la Amazonía, se convirtió en el nuevo paraíso terrenal, y de esa manera el paleolítico, ahora resulta que el paleolítico es el futuro, y que hay que volver al paleolítico, y que antes de la llegada de los malvados, torturadores, exterminadores, asesinos y crueles españoles, y yo lo soy, antes de eso, América era un paraíso maravilloso, los aztecas unos angelitos, los mayas igualmente, los incas, vamos, era una cosa extraordinaria, y fue Occidente, el malvado Occidente, el que los contaminó. Y después, lógicamente, cuando ya los españoles nos fuimos de allí o nos echaron, bueno, pues llegaron los norteamericanos, que son los que están ahora triturando, manipulando, destruyendo. Hay que volver al paraíso en la tierra, que era el mundo paleolítico. Esto es difícil de digerir, sinceramente, pero es que además, sobre todo, presentan lo que ellos llaman la Amazonía, el territorio lo presentan y lo dicen explícitamente como un lugar teológico del cual se pueden deducir consecuencias de revelación. Es, junto con la Escritura y con la tradición, el tercer lugar teológico. Dios se revela a través de la Amazonía y de los pueblos amazónicos. Y si en algún caso hay una colisión entre las enseñanzas de la revelación en la Escritura o las enseñanzas de la tradición, lo que tiene que ganar es la Amazonía. Porque estos malvados neocapitalistas, que somos todos los occidentales, pues resulta que nosotros tenemos que dejar y renunciar a nuestra forma de pensar, porque hay que ir a la pluralidad. Hay que ir a la pluralidad y a la adaptación a las diferentes culturas. ¿Eso qué significa? Pues eso significa que, con la excusa, repito, de que hay lugares donde no llega la evangelización, y eso hay que evidentemente remediarlo, lo que se quiere es decir que tenemos que inculturizarnos en los distintos lugares, no solo en la Amazonía,
sino en el resto del mundo también. O sea, la Iglesia tiene que rendirse al mundo. Eso es lo que significa. A mí me llama poderosamente la atención. Y de verdad que hay veces en que uno tiene ganas de reír porque es ridículo y otras veces de llorar porque es muy triste. Me llama poderosamente la atención que todos estos teólogos comunistas de la teología de la liberación se hayan puesto al servicio de lo que se han puesto al servicio, que es de la iglesia más aburguesada que existe, con excepciones, que es la iglesia alemana. Una iglesia donde si no pagas el impuesto religioso, no te bautizan y ni siquiera te permiten hacer el funeral por tu papá cuando se ha muerto. Al final, el marxismo al servicio de los más ricos. Resulta, y no nos habíamos enterado, que el Amazonas desemboca en Alemania, porque todo esto no es más que el aperitivo, la preparación del sínodo de Alemania, que empezará también en octubre, donde ellos han dicho ya que en función de esa culturización en la cultura alemana, bueno, pues en función de eso van a aprobar todo lo aprobable, y si Roma no les da permiso, peor para Roma, porque ellos están dispuestos a seguir adelante, cueste lo que cueste, cisma incluido. Y que todo esto se intente justificar echando la culpa a los españoles, a los norteamericanos y manipulando a los indígenas de la Amazonía, realmente es algo ofensivo. Es algo ofensivo para la fe, es algo ofensivo para la razón también. Claro que los indígenas tienen derecho a ser evangelizados, por supuesto, y claro que hay cosas positivas en su cultura, muchísimas, y claro que tenemos todos mucho que aprender de ellos, por supuesto que sí, pero cuando San Pablo fue a España, también se encontró con una cultura que purificó de algunas cosas, y cuando San Pablo corrió por todo el Mediterráneo, en la zona del norte del Mediterráneo, se encontraba con cosas positivas que purificaba, porque había cosas que no eran positivas. Bueno, pues esto vale para hace 2000 años como para ahora mismo. Repito, hacer de un territorio un lugar teológico y todo que tenga que supeditarse a eso es imposible para la fe y es imposible incluso para la razón. El Paleolítico seguramente tenía cosas muy buenas, no me cabe duda, no lo he conocido, pero querer volver al Paleolítico y proponerlo eso como el paradigma, como el modelo a imitar, es tan absurdo que, repito, no sabe uno si reír o llorar. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Si desean estar al día de lo que va sucediendo en la Iglesia, pueden hacerlo en nuestra página de noticias católicosonline.org. Empezamos el horario de verano y nos veremos en 2 semanas, si Dios quiere.